César, vamos a compartir por aquí. Excelente. Bueno, bienvenidos. Esta es una charla sobre cómo la inteligencia artificial se convierte en un aliado poderoso dentro de la parte de la ciencia forense digital. ¿Ok? Esta charla está titulada La IA sabe lo que hiciste el verano pasado. Tranquilidad, no es una película de terror, es parte de un libro. Nuestro capítulo justamente recibió ese nombre de La IA sabe lo que hiciste el verano pasado y muestra varias aplicaciones reales, desafíos, retos que hay dentro de la integración de la IA a las evidencias digitales. Bueno, un poco sobre mí, contándoles, yo soy investigadora, profesora de ciencia de la computación y mi Ikigai combina investigación, enseñanza y una enorme curiosidad por la vida. He tenido la oportunidad de formarme en Perú, Brasil, Estados Unidos y de colaborar con grandes empresas y universidades. ¿Ok? Bueno, actualmente yo estoy dentro de la Universidad de Ingeniería y, y Tecnología aquí en Lima y mis intereses giran ahí en torno de inteligencia artificial, análisis visual, ciencia de datos y cómo todos estos modelos de IA aprenden dentro de ciertos contextos, por ejemplo, la salud, la educación y la forencia digital. Y más allá de investigar y de enseñar, tengo un hobby que también me conecta con mi lado más humano. Me encanta cantar y cantar hace que me recuerde que incluso en medio de los modelos y de los datos, nuestra creatividad y nuestra emoción sigue siendo parte esencial de la vida. Bueno, entonces, como yo les comentaba, este es parte de un libro que fue publicado el año pasado, 2024, sobre visión computacional. Es un libro que fue publicado por el grupo editorial de Taylor Francis. Y nosotros construimos un resumen de todo lo que se viene haciendo dentro de forencia digital. ¿Ok? Y de alguna manera, todos hemos estado cerca de un crimen. ¿Cómo así, profesora? E incluso desde que éramos pequeños, nos hemos envuelto en un misterio mágico. Por ejemplo, hemos visto crímenes en la Pantera Rosa, en el inspector Truquini, tal vez en otros países tenían otro nombre, o en Scooby-Doo o en las aventuras de Tintín, y donde siempre teníamos una intriga por resolver. Y esta fascinación infantil por descubrir quién lo hizo es la misma curiosidad que hoy nos lleva a aplicar inteligencia artificial en la ciencia forense. Y esa curiosidad no se quedó en la infancia. De adultos, nosotros seguimos fascinados con las historias de crímenes, misterios, pero con series más elaboradas. Por ejemplo, Forensic Files, y donde ya tenemos una interacción con datos digitales. Por ejemplo, dentro de uno de los capítulos, los expertos analizan una manipulación de una grabación de seguridad para demostrar que un sospechoso editó un video. También tenemos a Bones, por ejemplo, donde un capítulo se ve que se usan varias imágenes parciales de un cráneo para reconstruir a una víctima.
También tenemos en NCIS, también, por ejemplo, donde se ve una parte donde descubren que hay un audio que ha sido modificado. Y así también tenemos ejemplos en Mr. Robot con Elliot que hace una recuperación de información escondida en una imagen. Esto es una de las técnicas dentro de forense digital. Y en High Potential y en CSI. Y hay un caso particular, por ejemplo, dentro de CSI hay un capítulo donde se muestran técnicas forenses futuristas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Una de ellas era el imagen de córneas. ¿Cómo así, profesora? Basados en que nuestras córneas tienen un cierto ángulo y pueden reflejar, ellos a partir de ese reflejo y con técnicas de procesamiento de las imágenes, es que ellos consiguen detectar quién era la persona a la que ella estaba viendo. Esto generó un boom dentro de las redes. Mucha gente decía, esto no se puede, esto es falso, esto es ficción". Pero hay autores que hicieron toda una investigación dentro de esta línea y demostraron que con una buena calidad de las imágenes podríamos sí obtener un contexto de lo que una persona está viendo dentro de una foto. Pero sin embargo, esto es el mundo de la ilusión, de la fantasía, ¿cierto? Tener imágenes en una calidad súper alta es algo medio fantasioso. Dentro de la realidad, muchas veces nosotros tenemos obstáculos físicos que impiden, por ejemplo, ver cuál es la placa de ese auto. O tenemos imágenes en baja resolución o publicaciones que no tienen nada que ver con el evento investigado. Y todo esto complica nuestro trabajo forense y exige soluciones más inteligentes y más robustas. Y todo esto se basa en una frase, en el conocimiento que Edmund Lockhart nos dio. Cada contacto deja un rastro. Él afirma esto. Y dentro del mundo digital también ocurre. Cada mensaje, cada archivo, cada imagen deja señales que pueden ser rastreadas y analizadas con IA. Así es que surge el análisis forense de datos digitales. Dentro del análisis forense de datos digitales, vamos a preservar, vamos a recopilar, validar y analizar evidencia derivada de fuentes digitales. Es equivalente a que levantemos huellas en una escena de crimen, pero dentro del mundo digital. ¿Ok? Y profesora, ¿por qué es importante ahora? ¿Por qué es importante la IA dentro de la forencia digital? Hoy, porque vivimos en un mundo hiperconectado. Cualquier evento, desde una protesta hasta un ataque, deja huellas digitales en miles de fotos, videos, publicaciones. Esa avalancha de datos es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío. Hoy todos llevamos un smartphone dentro de un bolsillo, es cierto, cada evento queda registrado en múltiples ángulos, en millones de teléfonos, y esto genera realmente un océano de datos que ningún humano podría revisar manualmente. Y aquí es en donde la IA entra a jugar un rol fundamental. ¿Ok? Aparte de ello, que nuestras redes sociales se han convertido en una fuente primaria de información. Mucha gente no va más allá de la red social. Ellos se empapan de las cosas nuevas visitando una red social. Son el primer lugar donde se registran y se difunden y hasta se distorsionan los eventos más importantes de la
de la sociedad. Por un lado, hay un impacto positivo, ¿cierto? Nosotros tenemos una conectividad instantánea, una difusión masiva de los eventos, por ejemplo, protestas, desastres, hay ataques, pero al mismo tiempo son terreno fértil para las fake news, para nuestra desinformación y para la sobrecarga de información. Y nuestro reto es separar lo que es verdadero de lo falso y lo útil de lo que no es importante. ¿Ok? Entonces, antes, en el pasado, el análisis digital dependía mucho de revisiones manuales, herramientas limitadas. Ahora, nosotros con IA podemos clasificar, filtrar, verificar, atribuir autoría a grande escala. Y se trata de un cambio radical, tanto en nuestra velocidad como en nuestra capacidad de respuesta. ¿Ok? ¿Y cuál es el proceso típico dentro de la parte forense? Un caso típico es recopilar datos de las redes sociales. Vamos a depurarlo, filtrarlos, vamos a eliminar todo lo que no hace todo lo que no forma parte de este hecho. Vamos a organizarlos semánticamente y detectar relaciones. Y cada uno de estos pasos puede ser potenciado con técnicas de IA, desde las famosas CNNs para nosotros clasificar imágenes hasta modelos multimodales que hacen esa combinación de texto y video, por ejemplo. Y nuestros desafíos generales es que el volumen es bastante alto. Millones de imágenes en varias plataformas. Miren los números altos en los que las personas están generando contenidos. Aparte de ello, la velocidad de los eventos que es en tiempo real. Por otro lado, tenemos multimodalidad. Dentro de todas estas plataformas tenemos texto, imagen, video y veracidad. Tenemos muchas noticias que son falsas y cada reto abre un espacio para una investigación y para una innovación. ¿Ok? Y dentro de este contexto, una de las primeras tareas básicas es el filtrado de eventos. Dentro del filtrado, imaginemos, nosotros hacemos una búsqueda de un hecho, por ejemplo, imaginemos el caso de incendio del Notre Dame, que fue en el 2019. Miles de imágenes circularon, miles, pero muchas eran memes, fotos antiguas o falsas. Dentro de este contexto, nuestro objetivo forense es quedarnos solo con lo que aporta información real para entender cómo ocurrió este hecho. Entonces es una de las primeras cosas que se hace dentro de la parte forense. Vamos a filtrar cuál es el contenido importante dentro de este hecho. Y cuando nosotros pensamos en técnicas dentro del mundo académico, dentro del mundo de investigación forense, hay dos tipos. Una de ellas es la unimodal y la otra es la de multimodal. Dentro de la unimodal hay estudios que simplemente usan imágenes, por ejemplo, para hacer un filtrado de datos. Y la mayoría usa CNNs que ya han sido entrenadas anteriormente y con las cuales vamos a extraer features, características y vamos a aplicarlas dentro de un modelo, ¿cierto? Y entonces tenemos varias líneas de investigación dentro del filtrado unimodal. Tenemos extraer características, el aprendizaje federado. Vamos a aprender dentro de los dispositivos
y solo vamos a enviar los pesos hacia un servidor central. También tenemos, por ejemplo, técnicas que mezclan features que han sido extraídas manualmente. Tenemos fusiones de características también de CNN y otros. Y tenemos también una frente bastante fuerte. Dentro de las aplicaciones, tenemos no solamente el hecho de filtrar las imágenes que son informativas de las que no son, sino que muchas veces también hay trabajos de una clasificación. Hay una clasificación gruesa en lo que yo pueda decir que fue un hecho leve, moderado, severo, o hay una mucha más fina donde yo puedo decir que hay daño a vehículos o que hay personas que hay muertes. ¿Ok? Y dentro de nuestro filtrado multimodal aparece que tenemos esas investigaciones que mezclan textos con metadatos, por ejemplo, para una solución. Y este uso de los metadatos es limitado. Por ejemplo, solo un 2% de las publicaciones tienen una etiqueta de localización. Aparte de ello, hay varios trabajos que han confirmado que los datos sociales, como los retweets, como los followers, no mejoran un rendimiento dentro de nuestra clasificación. ¿Ok? Y aparece una estrategia o un concepto clave, el late fusion o decision fusion. Profesora, ¿y qué significa esto? Entonces, nosotros primero procesamos cada tipo de dato por separado. Por ejemplo, un modelo va a analizar texto y otro modelo va a ser el que va a hacer la parte de las imágenes. Y recién al final juntamos todos para dar una solución final. Entonces es como si dos expertos miran la misma evidencia, pero desde ángulos distintos y luego comparan notas para que se llegue a una respuesta común. ¿Ok? Entonces, esa es uno de los enfoques muy común dentro del filtrado multimodal. Y hay bastantes métodos que han sido empleados hasta la actualidad. Por ejemplo, capas totalmente conectadas, conceptos avanzados como cross attention o como la propagación de información sobre los grafos. Entonces, esos son los dos contextos que nosotros tenemos dentro de la parte de filtrado. Y hay desafíos. El etiquetado es costoso, hay un desbalance de las clases, nuestra definición de informativo es subjetivo también, y hay poca explotación de los metadatos. ¿Y cuál es el futuro que hay dentro de esta línea? Se espera que lleguen soluciones de Future Learning que hagan una generalización con pocos datos, por ejemplo, o aprendizaje semi-supervisado o esa mezcla de aprendizaje activo con confederado. ¿Ok? Una segunda tarea que es muy común dentro de esta parte forense es el fact-checking. Eh, y esto, por ejemplo, puede ser muy bien ejemplificado con el caso que pasó dentro de Brasil. Las redes sociales amplifican afirmaciones falsas. Por ejemplo, como lo que pasó con la hidroxicloroquina. Hmm. Dentro de Brasil fue afirmado por un político que era la salvación para el COVID. Y hay organizaciones como los AOSFATOS y Lupa que hicieron esa verificación científica
si es que realmente esa medicina era una solución para el COVID. Y salió una respuesta contundente. Falso. No hay evidencia científica que respalde el uso de la hidroxicloroquina contra el COVID-19. Y bueno, entonces dentro de la era digital, nuestras redes son un arma de doble filo. Primero, permiten difundir información inmediata, pero también aceleran esa propagación de las noticias falsas. Por ejemplo, ese caso que pasó dentro de Brasil. Y donde nuestra propaganda oficial sobre este uso sin un respaldo científico impactó negativamente a la salud pública. ¿Ok? Entonces, aunque hayan crecido estas organizaciones de fact-checking, la velocidad de estas noticias falsas y el volumen de ellas sigue superando a esa capacidad humana, ¿cierto? Es muy difícil que alguien se siente y verifique cada uno de los hechos sin una solución, sin un apoyo de IA. Entonces, dentro del mundo académico, esto es abordado como una tarea de clasificación de noticias falsas. Ya sea analizando un contenido textual o aprovechando información adicional como los comentarios de los usuarios. Pero hay desafíos, ¿cierto? Hay desafíos. Primero que necesitamos datasets bastante buenos. Aparte de ello, que tenemos dos tipos de noticias falsas. Primero tenemos contenido falsificado, material que ha sido creado, manipulado, como las deepfakes, las famosas deepfakes, o también puede ser que haya contenido real que esté fuera de contexto. Por ejemplo, yo puedo tener piezas auténticas, fotos, videos que son antiguos y que están siendo usados de forma engañosa, por ejemplo, como las que fueron usadas para la invasión de Ucrania. ¿Ok? Y dentro de este contexto hay datasets que han surgido que son bastante buenos para poder explorar este tema. Uno de ellos fue Fever dentro del 2018, que marcó un hito dentro del fact-checking, basado en texto y Wikipedia como evidencia. ¿Ok? Y a partir de él es que han surgido varios datasets, varios conjuntos de datos. Por ejemplo, tenemos el de Faustography, que justamente hacen esa relación entre texto, imagen. Por ejemplo, tiene una foto que está acompañada de una afirmación falsa. Tenemos también a Cosmos, que tiene por objetivo, por ejemplo, buscar identificar la descontextualización. Tenemos varios otros, pero nuestras limitaciones continúan. Hay sesgos en las fuentes, hay escasez de los datos y no son tan multimodales como ellos se pintan. Aparte de ello, tenemos dos tipos dentro del fact-checking. Primero, el fact-checking textual, donde nosotros podemos primero recuperar documentos, podemos seleccionar oraciones y verificar estas informaciones, ¿ok? Que este fue un pipeline que fue propuesto por Confever 2018, y se han desarrollado extensiones, como por ejemplo detectar si una información merece ser verificada o también, por ejemplo, generar explicaciones. Pero nuestros desafíos
continúan también con estas soluciones. Primero, hay una vulnerabilidad a ataques, sesgos dentro de los datasets. Y también sufrimos de alucinación en la parte de explicaciones. Y dentro de la parte de multimedia, fact-checking, también tenemos dos contextos, ¿cierto? Una imagen falsificada con una afirmación falsa y una imagen auténtica con una afirmación falsa. Y eso es lo más común dentro de las redes sociales. Y dentro de este contexto hay falta de benchmarks, hay una dependencia de APIs externas y hay datasets sintéticos o demasiado simples que no representan a nuestros escenarios reales. Entonces, dentro de los desafíos que hay dentro del fact-checking, tenemos sesgos en nuestros datasets, tenemos una dependencia de Wikipedia y como todos ya sabemos, Wikipedia puede ser editado. Entonces, ¿cómo podemos confiar en algo de ese tipo? Aparte de ello, tenemos explicaciones que pueden ser muy costosas de generar y de evaluar y persisten nuestros problemas de alucinación. Y dentro de ese contexto, el futuro que se ve por este lado es recolectar fuentes más confiables como el IFCN. También, por ejemplo, avanzar por este lado de los embeddings multimodales, tipo, por ejemplo, Clip, que hace un cruce de imagen y texto. Mejorar también esa recuperación de la evidencia cruzada y también integrar explicabilidad, esa parte de XAI dentro de este contexto. Por otro lado, también una tercera tarea, tenemos la atribución de autoría. Este es un tercer frente y hay un ejemplo bastante conocido, el de los Papers Federalist. En 1788 más o menos es que se publican 85 ensayos anónimos bajo el seudónimo de Publius. Y los autores eran tres, Alexander, James y John. Y su objetivo era persuadir a la opinión pública de ratificar nuestra constitución. Entonces, fueron 12 textos que quedaron en una disputa. No se sabía quién fue, si es que fue Hamilton o si es que fue Madison. Y en los años 60, Mosteller iguales, ellos aparecen como los héroes de este contexto y usando palabras funcionales es que ellos logran atribuir la autoría de estos doce textos. Este caso marcó una primera aplicación de la estadística y el cómputo dentro de las humanidades y dio origen a la estilometría. Y dentro del pasado comenzamos con la verificación de textos grandes, pero esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, ahora tenemos correos electrónicos, tenemos código fuente, tenemos publicaciones que se hacen en redes, ¿ok? Y hoy es una herramienta clave contra la desinformación, contra las identidades falsas y la propaganda digital. Esto es especialmente relevante en un contexto donde millones de cuentas falsas operan en redes sociales. Y ya hay un caso emblemático, el caso Canon, ¿cierto? Canon es una teoría conspirativa de extrema derecha que surge en foros, hay anónimos, y los mensajes fueron publicados por un usuario anónimo llamado Q y tuvieron un enorme impacto, ¿cierto? Y hay un estudio que en el 2022 investigadores suizos y franceses analizaron 100.000 palabras que estaban como que relacionadas a Canon y las compararon junto a 13 sospechosos y usaron una
técnica muy famosa dentro de esa parte de texto, los n-grams. Y con ello consiguieron descubrir que los mensajes no fueron escritos por una sola persona. Al inicio correspondían a un autor, pero más adelante parece que otra persona fue la que toma control. Esto fue muy importante porque fue la primera vez que se identificó a autores dentro de un movimiento conspirativo. Y dentro de este contexto hay tres tipos de como que tareas, ¿cierto? Una de ellas teoría. Vamos a atribuir un texto a un autor dentro de un conjunto cerrado de personas. Segunda, una verificación de autoría. Vamos a ver si es que esta persona, fulanito, escribió o no escribió ese texto. Y finalmente, el de profiling. Vamos a inferir características de este autor: edad, género, etcétera. Y hay desafíos. Primero, hay una dificultad cuando nuestro entrenamiento y nuestra atribución vienen de géneros textuales distintos. Por ejemplo, ensayos y tweets. Por otro lado, redes sociales tienen mensajes cortos, mucho ruido, emojis, jergas, y es un verdadero buscar una aguja dentro de un pajar. Y finalmente tenemos a los ataques, los modelos de lenguaje capaces de imitar estilos para confundir y para engañar a los sistemas de atribución. Y dentro del futuro de esta línea, vemos el uso creciente de las CNNs, de las LLMs y también un foco dentro de explicabilidad, dentro de XAI. Cuarta tarea, tenemos la reidentificación de personas. Por ejemplo, el atentado dentro de la maratón de Boston. Dentro de este atentado, los policías han tenido que revisar miles de horas de videos y usaron técnicas de Re-ID para identificar a los dos sospechosos dentro de las multitudes. Y esto fue hecho pese a los cambios de ángulo, de luz, resolución, y se usaron, por ejemplo, ciertos patrones como vestimenta, mochila, forma de caminar. ¿Ok? Entonces, dentro de ese contexto, nuestro objetivo es reconocer a la misma persona en diferentes cámaras. Y hay diversas aplicaciones, por ejemplo, en investigación forense, control de tráfico, seguridad. Y hay dificultades bastante grandes. Primero, personas con una vestimenta similar, ¿cierto? Es posible esto. Aparte de ello, tenemos cambios de iluminación, de ángulos, y esto también es un desafío. Aparte de ello, hay una alta variabilidad intraclase. Una persona puede verse distinta, ¿cierto? Yo puedo pintarme el cabello de negro y cambié totalmente, ¿cierto? Y hay una alta similitud interclase. Personas diferentes pueden parecer similares, ¿cierto? Entonces, dentro de las estrategias más comunes dentro de este contexto, tenemos la reidentificación supervisada basada en un aprendizaje, por ejemplo, de patches, de multiescala. Hay los bits también que están siendo aquí usados. Tenemos también la reidentificación generalizable que busca modelos capaces de adaptarse a nuevos dominios sin que tengamos que reentrenar. Tenemos la no supervisada, parte de un dominio etiquetado y lo adapta a otro. Y tenemos el totalmente no supervisado, en el cual no necesitamos de etiquetas, solamente bounding boxes, por ejemplo, y es muy usado, por ejemplo, inicializaciones con ImageNet,
por ejemplo. ¿Ok? Y el futuro dentro del RE-ID, tenemos reducir los sesgos de las cámaras, modelos que sean invariantes a la vista, luz, fondos, y todo apunta hacia modelos multimodales y no solamente fijarnos en personas, sino también en vehículos, objetos, en patrones también, por ejemplo, dentro del texto. Y finalmente tenemos el análisis visual dentro de forense. Tras los atentados que hubieron en París 2015, la policía francesa, por ejemplo, recibió terabytes de datos digitales, registros de llamadas, correos, publicaciones dentro de redes sociales. Y un gran reto fue reconstruir en tiempo real esta red. Dentro de ello fueron usadas técnicas de análisis visual con grafos, donde cada persona va a ser un nodo y sus comunidades van a estar mapeadas con las conexiones. Y con ello ellos consiguieron detectar comunidades ocultas, nodos puente y también consiguieron integrar, por ejemplo, como que cronología de estos datos. Este caso mostró el poder del análisis visual para convertir nuestros datos masivos en pistas procesables. Y la evidencia digital ha crecido. Hay un aumento masivo de la evidencia digital. Hay documentos, fotos, videos por todo lado. Y con IA nosotros podemos procesar estos datos, sí, pero lo que introduce también es una caja negra. Entonces, dentro de este contexto necesitamos verificar el por qué. Primero, porque necesitamos mapear de forma clara y centrada nuestras decisiones. ¿Cuáles son los usuarios? Son los expertos forenses. ¿Y cuáles son nuestros datos? Son las evidencias digitales como documentos, imágenes, videos. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Tenemos varias propuestas. Por ejemplo, tenemos métodos agnósticos que funcionan con cualquier modelo. Hay otros que son específicos. Hay otra diferencia entre intrínsecos y post-hoc, por ejemplo. O hay otros que están basados en saliencia. Y hay otros, por ejemplo, que están basados en instancias o en features. Los de instancias van a enfocarse en ejemplos similares y los basados en features van a hacer una importancia de cuáles son las variables características específicas. Y el futuro dentro del análisis visual, dentro de la parte de forense, tenemos la escalabilidad, estrategias que soportan millones de datos. Tenemos generación de reportes, hacer nuestra transformación de visualizaciones en informes. Necesitamos tener a nuestro especialista dentro del loop y necesitamos tener una calidad para ser usable, ¿cierto? Interfaces efectivas, claras. Entonces, como conclusiones, las redes sociales son una fuente inagotable de datos, datos valiosos, pero también peligrosos, ¿cierto? La IA ofrece varias soluciones, hay varias opciones dentro de, por ejemplo, el fact-checking, dentro de la atribución de autoría, dentro de análisis visual, etcétera. Y hay varios caminos que podemos tomar para nosotros mejorar lo que ya fue hecho, ¿ok? Y finalmente, hay muchos retos, aún hay muchos retos dentro de este mundo. Hay sesgos, calidad de los datos, explicabilidad. El camino está abierto y la IA forense va a ser decisiva dentro de esta búsqueda de la verdad digital.
La IA no sustituye al ojo humano, pero sí puede ser la lupa del Sherlock digital. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, estoy aquí para responderles. Muy bueno tu relato, Aurea. Felicitaciones. Gracias. Muy entretenido, muy completo, muy profundo. Gracias. Ahora tenemos un par de preguntas. Sergio nos hizo varias preguntas. El resto del público no ha preguntado mucho, pero yo te voy a aprovechar de preguntar algo. Tú dijiste que Ujú. esto era parte, había un capítulo de un libro, ¿cierto? Este es un Cierto. resumen del capítulo. ¿Estás explicando? Exactamente. Ah, ya. Exactamente. ¿Nos podrías compartir el link, por favor? A Claro, veces, ¿Mm? yo les paso, si es que gustan, yo les paso Capítulo. resumen ¿Mm? y también les paso ese link para que puedan allá acceder. Genial, genial, porque así lo puedo dejar también en el YouTube, el link. Perfecto. Sería, bueno, está súper interesante, súper entretenido, lo relataste de una manera muy lúdica también y mostraste varios aspectos bien técnicos, superficialmente, pero lo mencionaste mucho. Me tuviste estudiando, ¿ah? Estuve preguntándole ahí mientras tanto al URL. Ya, mira, a ver, vamos a partir por, hay varias preguntas. Sergio nos dice, mira, ¿y qué hay del uso de la IA como lo que se describe en 1984, el control de la sociedad? Ah, mira, qué bueno. ¿Qué opinas tú? A ver, esperen un ratito. Primero aquí yo les paso el, el libro base Ujú. de esto y luego ya yo les envío también este PDF para que lo puedan Ah, tener. atachar y Eh, juntar. Ya. Genial. Perfecto. Repíteme, ¿cuál era esa pregunta? Sí, sí, vamos, déjame ver. Aquí está. Ya. ¿Qué hay del uso de la IA como lo que se describe en 1984, el control de la sociedad? Este asunto del gran hermano, qué sé yo, que todo lo sabe, y un control y la desaparición de la privacidad. Bueno, ese es un tema muy importante. Yo siempre digo, o sea, tenemos que definir ciertos límites, porque nuestros datos pueden ser usados sí para cosas buenas, pero también para cosas malas. Por ejemplo, sesgos dentro de la salud, alguien que no te quiera dar un plan de salud porque identificó muchos riesgos dentro de tus datos. Entonces yo sí considero que todo esto debe estar regulado y para no llegar a excesos. Por otro lado, creo que los estados, gobiernos, son una parte importante dentro de ello. No sé cómo es que está Chile. Aquí en Perú ya hay ciertos pasitos chiquitos frente a a una regulación, pero nos queda muchísimo camino para llegar a algo más sólido, ¿no? Ujú. Y yo sí considero eso, que sí necesitamos de preservar una privacidad de una persona. Claro, y respecto a la regulación, hay varios aspectos, digamos, que se pueden considerar, pero un aspecto tiene que ver con impedir que una inteligencia artificial se ocupe, se aplique en un país, por ejemplo, si es que no cumple cierta normativa, versus establecer un cierto reglamento, y si no cumples el reglamento, entonces se te puede castigar por no Exacto. cumplir las normas. Una política es más bien restrictiva y la otra es más bien punitiva, que se aplica a posteriori. Ujú. ¿Qué te dice la intuición? ¿Hacia dónde, por ejemplo, contextualicemos en el lado, en el caso de Perú? ¿Qué crees tú que debería aplicar Perú en ese caso? ¿Qué tipo de política? Bueno, yo creo que como aquí en Perú aún hay un hype primero, hay un exagero. Hay mucha gente que está saliendo con que la IA tiene que ser usada en todo y que tiene que reemplazarse. Incluso hay mucha gente que celebró el hecho de que haya una ministra digital o con IA
Albania, creo que era. Y cosa que yo creo que ante una sociedad que no está muy bien enterada de cómo es que funcionan estos modelos, de que puede ser de que si han sido entrenados con datos con conceptos no sean justos, creo que un primer paso es educar a la sociedad y mientras tanto tener ciertas políticas más restrictivas hasta que esto pueda llegar a un balance, ¿no? Eh, pero sí me parece importante que nosotros como profesionales dentro de este campo podamos salir y como que evangelizar a otros sectores para que la gente pueda conocer también todos los riesgos que hay con estas soluciones. Ok. Mira, Sergio nos pregunta, dice, en mi experiencia hay una brecha enorme entre investigación académica y práctica, que tiene una complejidad mucho mayor. Es importante que como académicos se reduzca esa brecha. En la Unión Europea esto que se tiende a intentar con proyectos multinacionales que mezclan académicos con, por ejemplo, policía, redes de transporte público. Esto es bastante difícil de emular a nivel latinoamericano. Ujú. Dentro de Brasil, por ejemplo, yo sí vi casos demasiado buenos donde, por ejemplo, dentro de la Unicamp, dentro del Recode, hay proyectos donde ya se trabaja con la Policía Federal, por ejemplo, Mm. para tener una solución automatizada y confiable. O, por ejemplo, también tuve esa posibilidad de ser parte del Ministerio de Ciencia como asesora o como parte también del Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que hay tres puntos importantes que tienen que conversar. El Estado, la industria y el mundo académico. Y en Brasil yo sí veo que sí se estaba dando esos. Hay muchas empresas, por ejemplo, que llegan con fondos para promover, por ejemplo, ciencia dentro de las universidades. O, por ejemplo, hay ciertas leyes que vienen del Estado para que estas empresas hagan una inversión dentro de la ciencia. Y veo que eso sí está ahí andando. Dentro de Perú hay ciertas iniciativas que ellos están dando para que las empresas también entren a formar parte de esa como que triada, ¿no? De Estado, mundo académico, industria, pero veo que son pocas aún. Son pocas y espero que eso mejore, ¿no? Ujú. Ya, veamos otra pregunta, ¿cómo andamos? Tenemos un par de minutitos. Complementando la primera pregunta, en Latinoamérica hay problemas importantes de seguridad ciudadana, crimen. ¿Hay alguna iniciativa internacional a avanzar la tecnología para ayudar a resolver este problema? Muy difícil que un país lo pueda hacer solo. Es Bueno, muy sí, difícil, sí. sí, Sí, dime, cuéntanos. Sara. ¿Ah? Aquí hay un Sí. proyecto, justamente aquí en UTEC hay un proyecto que está siendo financiado para la seguridad ciudadana. Y es un proyecto que está capturando datos dentro de un contexto multimodal, ¿cierto? Y están haciendo, por ejemplo, recopilación de audios, imágenes, datos también de las comunidades. Eh, bueno, eso por un lado, o sea, esto en nivel Perú. Sí sería interesante ver un proyecto que ahí abarque más de un país y que podamos ahí juntar fuerzas. Actualmente yo no conozco de un proyecto de ese tipo. No sé tú, César.
Proyectos a nivel internacional no, pero por algo lo está diciendo Sergio, probablemente son esas preguntas que digo yo con colmillo. Quizás está dejando en la mesa la idea de generar una alianza, es una muy buena posibilidad. Lo que sí conozco son también proyectos individuales de académicos. Hemos tenido, de hecho, expositores en años anteriores, en sesiones anteriores. Se me viene a la mente el caso de Sebastián Maldonado, profesor de la Universidad de Chile, que presentó el software Heredia. Es un software que ayuda a la gente de los contadores, los actuarios. Los actuarios son las personas que ven toda la parte legal, a disminuir el trabajo administrativo. Entonces, de alguna manera también, digamos, quizás no directamente con la parte de seguridad, pero sí en todo el proceso judicial. Y también Carla Bairetti habló sobre otro proyecto que tenía que ver con la em, detección de eventos peligrosos, atentados, por ejemplo, robos, a partir de información que se obtenía de redes sociales, a partir de Ujú. los comentarios que iban surgiendo. Entonces se podía determinar qué es lo que había pasado, dónde, y se podía tener una alerta de qué había sucedido. Eso también se procesó también con un asunto de detección de patentes. Entonces, sí, sí hay iniciativas, ¿ah? Hay iniciativas, pero no me atrevería a decir que son de carácter asociativo internacional, porque todas estas son cuestiones que son comunes para los países. Entonces, Ujú. percibo esa oportunidad. Sí, y yo estoy dentro. Si es que surge algo de eso, ahí estaré. Sí, claro. Sí, y mencionó la Unión Europea también, Sergio, así que quizás se puede, como él mismo dice, ¿cierto? Hay que pensar en grande. Exacto. Sí. Bueno, tenemos varias preguntas más. Veamos si es que acá tenemos Miguel Contardo, nos pregunta, mira, dice, y con esta vamos a cerrar, porque ya estamos un Ok. poquito pasadito en el tiempo. ¿Qué riesgos existen al tener acceso malicioso a una herramienta como la que describe? Me pongo en el caso de estudiar patrones de comportamiento de las personas por parte de criminales para realizar delitos, o el uso comercial, publicitario, que se le puede dar a la gran cantidad de información. O sea, en el fondo, ¿qué ventaja podrían tener los malulos, digamos, si es que pueden Ujú. detectar patrones de personas? ¿Cuál es el potencial? El problema es bastante complicado porque, a ver, por un lado, todas estas soluciones sí nos permiten, por ejemplo, explotar con los datos cuáles son los patrones de una persona cuando escribe o cómo es que pasó un hecho frente a todos los videos, imágenes que hay. Pero eso también, si es que es usado por alguien que no tiene un principio ético bueno, puede ser usado para atentar con esa misma persona. Puede como que hacerse pasar por esa persona usando, por ejemplo, la estilometría de esta persona. O puede usar también todas esas informaciones de redes para, no sé, planear algo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos control de estas soluciones que no sean usadas por gente que no tendría que ver. Por otro lado, también es muy importante que una persona sepa lo que se está haciendo con los datos. Es un desafío ético que hay, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, que sepa qué es lo que se está haciendo, cómo es que se está procesando, quiénes son los que tienen ahí acceso a esos datos. Y que ella también pueda decidir, no, yo no quiero ser parte de ese banco de datos. Entonces, y justamente eso va por el lado de la GRPD, ¿no? De la regulación que hay dentro de la Unión, cosa que sería interesante que nosotros tengamos aquí también una regulación de este tipo de uso de los datos para las soluciones.
Genial, Aurea, un placer tenerte en este espacio y realmente te felicito por tu capacidad de oratoria, muy buena clase, muy entretenida. Y bueno, espero que también en nombre de los asistentes te transmito las gracias y también ganamos mucho con esta exposición y nos dejaste una tarea que es leer el capítulo. Muchísimas gracias, César. Y no sé, creo que por aquí yo les puedo pasar el link de esta presentación para que lo usen como como un resumen. Ujú. Y ya se Ah, los dejo por genial. aquí. Ya lo voy a descargar al tiro porque después uno hace clic aquí y desaparece el asunto. Ok, Dame un segundo. Ya. listo. Ok, listo. Estamos Listo, dentro, muchísimas gracias. nos pasamos unos minutitos, ¿ah? Pero bueno, que estés muy Sí, bien, que tengas una linda tarde. listo. Cuídense Gracias a mucho. Chao, todos. chao. Chao.